Capítulo 1, desde el versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el 12 hasta el 10, hasta el 20. Le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que siga guiándonos en la predicación de esta palabra, que no sean mis palabras, sino las palabras de Él, y que Él convenza a todo el que tenga que convencer a través de su mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dice así: la gracia que el Señor dio. Ese es el tema, la gracia. La gracia que el Señor dio. Ese es el tema de hoy. Entonces, para los que están aquí, para los que siguen en las redes sociales, en esta mañana estamos aquí dando la bienvenida a esta escuela dominical en la iglesia Tierra de Bendición. Esta es una embajada, hija de nuestra embajada aquí en Bayunca. Entonces, el tema de hoy, la gracia que el Señor dio. Nosotros estamos aquí de pie por la gracia de Dios. Porque de todas esas 2 semanas de quebranto de salud, en mi caso, horrible esa peste, esa virosis, es horrible para el que le da fuerte. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, por los cuidados que Dios tuvo conmigo, porque Dios lo cuida a uno. ¿Sabías tú eso? Que cuando uno está enfermo y uno depende de Dios, Dios lo cuida. Y hay veces no se te quita todo enseguida, pero en medio de todo Dios te está cuidando. Y uno también tiene que cuidarse. ¿Cuánto dicen amén? Porque todos se lo quieren donar a Dios. Dios también dice que uno es sabio, prudente, ve el mal y se aparta. Esa es una forma de cuidarse uno. Y Dios, gracias a Dios, que me permitió cuidarme también y tomar las medicinas que tenía que tomar. Ya, porque la fe sin obra es muerta. A veces también hay que orar y tomarse su medicamento. Pero después de ese tremendo aguacero que también me llevé en Santa Catalina ayer, si no hubiese sido por el cuidado de Dios, hoy no estuviera aquí yo de pie predicando. Porque tú sabes que una fuerte gripa con dolores y todo eso, y que te caiga agua, Dios mío. Pero como ya habían pasado varios días y Dios había estado ahí en el asunto cuidándome, ayer accidentalmente estaba en las calles compartiendo la palabra y me llevé el aguacero. Pero gracias al cuidado de Dios que estoy aquí de pie, amén, y no tengo esa fuerte gripa que tengo. Le digo esto porque uno realmente está de pie por la gracia de Dios, está sano por la gracia de Dios, tiene vida por la gracia de Dios, come por la gracia de Dios, tiene trabajo, empleo por la gracia de Dios, amén. Dice: doy gracias al Señor que me fortalece. Ahí está. ¿Quién es el que nos fortalece? Dios. Y por eso le damos gracias a Dios. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, que pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Pablo decía: doy gracias al Señor que me fortalece. Fíjate, Pablo, un hombre usado grandemente en su tiempo, uno de los evangelistas más grandes, misioneros más grandes en su tiempo, usado para hacer milagros, señales, prodigios y para ganarse muchísima gente para el Señor. Fundó muchas iglesias, pastoreó a muchos pastores, a muchos misioneros, a muchos líderes. Él no se quedó con que él es el líder, él es el pastor, él es el misionero. Él no se quedó nada más con eso. Él también instruyó a otros para que cuando él no estuviera, otros siguieran la tarea. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y entre esos discípulos que él tenía para entrenar y siguieran con la tarea después que ya Pablo no estuviera aquí, entre sus discípulos más firmes estaba Timoteo, que era más joven que él. Y Pablo reconocía que doy gracias a Dios porque Él, Cristo Jesús, es el que me fortalece. Aunque era
apóstol que se ganó a mucha gente, fundó muchas iglesias y tuvo la oportunidad de pastorear a mucha gente, él no se llenó de orgullo para decir, sin mí nadie puede seguir adelante. Si yo no estoy, esto no sale bien, no. Él tenía hasta la humildad, hasta para pedir que oraran por él. ¿Sabías tú que Pablo pedía oración? Él decía, y oren por mí para que cuando predique el evangelio, esa palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Aunque era un hombre que ayunaba, que oraba y no buscó mujer, ni se casó, ni tuvo hijos, para entregarse 100% a la obra del ministerio. Y a pesar de todo eso, que él se cuidaba tanto de no pecar, de no fallar, él se consideraba débil. Hasta el punto de decir que sus fortalezas no venían de él, sino de Dios. Y hasta para pedir oración por él. Si Pablo lo hacía, además de quién soy yo para no pedir oración. Amén. Y además dice, y pues me consideró digno de confianza. Una pregunta, ¿será que Dios considera, te ha confiado algo a ti? ¿Te ha confiado que te ganes algún alma para Cristo? ¿Te ha confiado la música para que le cante? ¿Te ha confiado el ministerio de recepción, la predicación? ¿Qué te ha confiado Dios? Así sea una persona para que la traigas al Señor y la disipule. Esas son cosas que Dios te está diciendo. Te he visto digno de confianza para entregarte tal cargo. Y hay gente que menosprecia el servir a Dios. Hasta los que barren en una iglesia, que supuestamente son los menos dignos para la gente, pero realmente es mentira. Porque todo, el predicador, el que canta, el que barre, todo el mundo que tenga una tarea asignada en la congregación, Dios lo vio digno de confianza. Porque delante de Dios todas las tareas son importantes. Así que es un privilegio que usted le sirva a Dios hasta para abrir la puerta de la iglesia y cerrarla. Debiera sentirte privilegiado. Pablo decía, Señor, gracias porque me consideraste digno para servirte, para ponerme al servicio. Y hay mucha gente que le huye en el servir a Dios. Hay gente que yo conozco que no van a los ayunos, no buscan en oración, no se comprometen más allá con Dios y su obra, porque le huyen a servir en un ministerio. Mira eso. Y siendo que debía ser un privilegio porque Dios te dio que era una persona de confianza para que estuviera en tal servicio. Anteriormente yo, decía Pablo, era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Acuérdate de dónde Dios te sacó a ti y a mí. ¿Quién eras tú antes de venir a los pies de Cristo? Pablo decía, yo, que antes de ser cristiano, fui un blasfemo, hablé mal de los evangélicos, de los cristianos, tanto los aborrecía que los mataba y los mandaba a matar. Pablo, cuando era Saulo, cuando no era cristiano, él era uno de los que mataba a los cristianos, los perseguía porque él era un soldado que tenía un rango principal en el ejército de los romanos, de los enemigos de los cristianos. Él era un general de un soldado, uno de los principales de los que le tenían la revuelta a los cristianos de ese tiempo. Él trabajaba para Herodes, él trabajaba para el enemigo número 1 de los cristianos en ese tiempo, y él era el jefe de la guardia. Así que donde había cristianos, él los perseguía, los sacaba, los amarraba por el pie y se los amarraba a la cola del caballo y los arrastraba hasta despedazarlos si era posible.
hiciera de amarrar los brazos en un caballo y amarrarle los brazos en el otro caballo, soltaban los dos caballos y se les partían los brazos a los cristianos. Así los torturaba y los mataba en el tiempo de los romanos. Hoy en día nosotros los cristianos de este tiempo no hemos pasado tantas persecuciones como en el tiempo de Pablo. Y Pablo, cuando no era cristiano, era uno de los que perseguía, masacraba, torturaba y mataba a los cristianos. Y como un asesino ahora puede decir: gracias, Señor, porque yo, que era tan malo, perverso, y me tuviste por digno, me escogiste para que ahora te sirviera. Ese es un título que me queda muy grande para mí, porque él se acordaba de dónde Dios lo había sacado. Pero hoy en día hay muchos cristianos que ven en poco el servir a Dios. ¿Sabe qué? Hasta si me ponen a barrer el local de la iglesia, para mí ese es un cargo grande para mí, porque cuando yo me acuerdo que yo no era nada, ni nadie, no daban un peso por mí, y para que alguien me quisiera a veces tenía que comprar. Tú tenías amigos mientras que tú dabas plata, mientras que tú hacías favores, mientras que tú te mandabas las frías en una fiesta. Pero cuando no tenías nada, ni te volteaban a ver. ¿Es así o no es así? No éramos nada ni nadie. La gente te buscaba por conveniencia. Pero Dios te sacó de ese mundo engañador y ahora te puso en una posición de privilegio, como la que ahora ve Pablo. Yo, que no me merecía ni que me salvara el Señor, ni que me perdonara. Ahora es que yo soy instrumento en las manos de Dios para que otros vengan y sean salvos. Yo no me merezco esto. Era lo que en pocas palabras estaba dando a entender el apóstol Pablo. Amén. Y después dice, el 14, el 13 dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era incrédulo y actuaba con ignorancia. ¿Por qué la gente actúa así contra los cristianos? Porque no creen en el Señor y son ignorantes. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Cuando Cristo viene a la vida de una persona y la persona, verdad, ha creído y sabe quién es Cristo, quién lo llamó y por qué está aquí, vea, usted no tiene que esperar que nadie te corretee ni que te empuje para que vengas a la iglesia, para que obedezcas a Dios, para que le sirva a Dios. Más bien, usted lo tienen que mandar para la casa. Hombre, hermana, ya váyase para la casa que ya se acabó el servicio. No, por ahí no hay más nada que hacer. Mira que yo, no, mi hermanita, ya vaya a descansar a su casa. Más bien hay que echarlo. Pero hay gente que uno tiene que estar mejor buscando, rogándole casi para que vengan al culto, para que vengan a la iglesia, para que vengan a la oración, para que le sirvan al Señor. De cosas no hay que pagarle. Hay iglesias, la cosa está tan fuerte que hay iglesias que tienen que pagarle para que puedan hacer el aseo en el local de la iglesia. Así están las cosas. Tienen que pagarle al músico para que toque el piano. Tienen que pagarle al de la batería, tienen que pagarle al que practica la danza, hay que pagarle al nombre que va, al portero hay que pagarle, mira eso. Porque no han entendido el privilegio hasta de servir al Señor en cualquier área de la iglesia. Cuando usted sabe quién es y quién lo llamó y a quién le sirve, usted más bien, en vez de que le paguen, usted es el que trae y bendice la obra. Porque sabe que su recompensa es más grande y viene del cielo del que lo llamó. Así que, mis hermanos, es un privilegio el servir al Señor. Es un privilegio porque la gracia de Dios se derramó sobre uno. Y uno busca y uno le sirve a Dios. No importa. Es como la gente hoy en día dicen que estamos en una generación de cristal. Hay una generación de cristal. Usted sabe que si esta botella fuera de vidrio y la dejara caer, efectivamente se parte.
Ese tipo de persona que no se le puede decir nada, no se le puede hacer una observación, no se le puede corregir nada porque sea le ponen el chicote de cara a uno y lo ven maluco y ya se quieren ir de la iglesia. En esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no me respetan, en esa iglesia no me aman, en esa iglesia si yo voy bien y si no voy a nadie le hago falta. Hombre, si nadie te saluda, si nadie te visita, si nadie te presta atención, usted no está por nadie. ¿Usted está por quién? Por Dios, que fue el que te sacó de aquel mundo perdido y te trasladó a una vida abundante con Él. Entonces esa generación de cristal que con nada se parte, con nada se va, se le voltean al pastor, ya no quieren estar en el ministerio, ya no quieren hacer nada. Ese tipo de gente no va para ningún lado. Eso no aguanta. Y en el reino de Dios somos formadores de carácter. Y es como decía alguien, los cristianos que no son de cristal, sino que son de pasta, que yo le dejo caer, este de pasta. Oíste, no se parte, ¿verdad? El cristiano que no es de cristal, sino que resiste como esta botella, que aunque la deje caer no se parte. Ese tipo de cristianos que te están echando por un lado y se mete por otro lado, pero no se van de su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está? Que te echan por un lado y usted se mete por otro lado. Que te quitan un cargo y usted se inventa otro, pero de que le sirve al Señor, le sirve al Señor. Como me hablaba con una pastora en estos días, hay gente que, y esa pastora no es de tu iglesia, hay gente, y eso pasa como que en muchas iglesias, hay cantantes que no son cantantes adoradores, sino que son artistas. ¿Sabe cuáles son los artistas? Que cuando no les toca cantar, están por allá y no le prestan atención a lo que están haciendo acá. Ellos llegaron para cumplir el contrato, cantaron y se fueron, cobraron y se fueron. Esos son los artistas. Pero los adoradores en el reino de Dios adoran más cuando no están en la tarima que cuando están en la tarima. Amén. Porque los verdaderos adoradores adoran en todo lugar, en todo momento. Pero hay artistas que cuando no les toca cantar aquí arriba, están sentados por allá, ni se quieren parar de la silla. Déjame decirte que no eres adorador, ¿verdad? El verdadero adorador adora aún más cuando nadie lo está viendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí en el Evangelio somos formadores de carácter. Porque ese Pablo que Dios lo sacó después de ser asesino, a ese mismo, cuando ya se convierte a Cristo, lo levantan a tabla, a palos más de muchas veces, dejándolo casi muerto. Pero a él le estaban dando palos y él se paraba, se sacudía y seguía predicando el Evangelio. Así es que funciona esto. Y un David, Saúl lo perseguía para matarlo, y David prometió que nunca iba a levantar su flecha, su mano, contra el ungido de Dios, contra la persona que Dios lo puso para ser su autoridad. Y Saúl lo buscaba, tenía celo, le tenía envidia y le tiraba para matarlo. Y David no se vengaba nunca. Él dijo, yo no voy a tocarle ni un pelo al ungido, al hombre que Dios escogió para ser autoridad sobre mí. Ese es el problema de él si está mal con Dios, pero yo no le voy a hacer, no voy a pagar mal por mal. Y lo estaban buscando y Saúl le tenía rabia, y David lo que hacía es que cogía el arpa y seguía tocando. Hay que ser como David. Te están dando palos, usted no suelte el arpa. Amén. No sueltes el arpa, porque si sueltas el arpa, pierdes. Yo digo lo mismo. Aunque me den palo, aunque me insulten, aunque me ignoren, aunque me menosprecien, no voy a soltar el arpa, porque como yo suelte el arpa, no va a perder la persona que me tiene rabia, no va a perder la persona que tiene celo contra mí, no va a perder la persona que me tiene, mejor dicho, la mala. Voy a perder soy yo, porque quien me dio el arpa para servir al Señor no fue fulanito ni sutanito, fue el dueño de la iglesia, el dueño de la obra, el mismo que me sacó y me llamó de las tinieblas a la luz admirable. No sueltes el arpa. No sueltes el arpa significa no
no sueltes lo que Dios te llamó a hacer en la iglesia. Amén. Algún día se van a convencer quién tenía razón y quién no tenía razón. Que juzgue Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y después dice 15, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Cuántos aceptan esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Diga conmigo, yo también soy el primero, la primera pecadora. Entre los pecadores yo soy la primera. Diga conmigo, yo también soy el primero, la primera. Sí, porque uno no se puede creer más que otro. Y nadie es más pecador. No, tú tienes que ayunar más porque tú eras más pecador que yo. Mentira del diablo. Todo el mundo igual pecadores. Amén. Entonces dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. Y diga conmigo también. A fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea el honor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese Dios inmortal e invisible es el que te llama a ti y a mí. Así que no hay enfermedad que nos aparte de Dios. Nos apartamos por un tiempo, como hacían el pueblo de Israel, cuando las mujeres tenían hasta la menstruación, las apartaban. Y cuando estaban enfermos los leprosos, los que tenían peste, también los apartaban lejos para que no contagiaran al resto del pueblo. Muchas veces Dios nos va a apartar a nosotros por un tiempo para trabajar con uno, para no contagiar a los demás. Aceptemos las cosas que vienen de parte de Dios, veamos el lado bueno. Pero hay gente que quiere ser más de hierro, más bueno que Dios. No, yo tengo que estar. Y se ponen al sereno, se ponen a la madrugada, se ponen. ¿Oíste? Se enferman más. Y si es la peste, estás empestado tú y vas a empestar a los demás. Si me aparto, es para cuidarte a ti. ¿Cuánto dicen amén? Y apenas estemos bastante mejor, gloria a Dios, aquí estamos. Amén. Entonces, espero que Dios la guarde, mi reina. Que vaya con la paz de Dios y la bendición de Dios. Amén. Después sigue el mensaje en YouTube, o yo, Pastor Eliana Suárez. Bueno, miren, y hasta en el tiempo de Israel, ¿por qué los enfermos eran apartados? Entonces hoy en día no. Es verdad que hay gente que cualquier resfriado, cualquier estornudo, ya no quieren ir a la iglesia. Es que no hay que irse al extremo. Pero hay situaciones en donde el mismo Dios va a permitir que uno repose, que uno descanse, que uno se aparte por un tiempo. Pero son tratos de Dios directamente con uno. Porque eso también es cuidar al resto del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo tenía esto bien claro. Él tenía esto bien claro al decir que él antes era el peor de los pecadores porque no tenía a Cristo. Pero ahora, gracias a ese Todopoderoso, Él es lo que es. Porque se sometió al proceso, a la misericordia, al trabajo de Dios en su alma, en su corazón y en su vida. A Pablo no le fue fácil. Pablo quedó ciego, perdió la vista, se tuvo que exponer a un mentor, a un maestro de la palabra, para que le enseñara los principios bíblicos y se apartara por un tiempo. Y después sale un Pablo más fortalecido, conocedor de la verdad, y de ahí nadie lo detuvo. Y como le digo, le daban golpes, él se sacudía los golpes y seguía hacia adelante, pero nada ni nadie lo apartaba del Señor.
Así que ni la enfermedad, ni los problemas, ni los chismes, ni ninguna situación te aparte de Dios y de lo que Dios te ha llamado a hacer. Timoteo, ahora mire, dice 18, Pablo ahora le dice a Timoteo, Timoteo, hijo mío. Y Pablo nunca tuvo mujer y él no tuvo hijo biológico. Y mira por qué está llamando a Timoteo hijo, porque resulta que los pastores nos convertimos en mamás, en papás para los discípulos, porque este es un trabajo de padres, de madre. Dios le dijo al pueblo: no se preocupen, que yo les daré pastores conforme a mi corazón, que los pastoreen, buenos pastores, que así como el papá, la mamá aconseja a su hija, a su hijo para llevarlo por el buen camino, así mismo Dios te pondrá pastores que te guíen para que anden en el buen camino del Señor. Por eso nos llamamos padres espirituales. Hay gente que no aceptan que los llame padres espirituales. ¿Quién dijo? Yo nada más tengo un solo papá y es papá mío biológico. Ignorantes, porque Pablo no tuvo nunca mujer ni hijo biológico y sus discípulos lo consideraban a él papá y él consideraba a sus discípulos hijos. Amén. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, te pongo esta tarea, Timoteo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, peleen la buena batalla. O sea, el padre espiritual, Pablo, le estaba dando ánimo a su discípulo Timoteo. Le estaba diciendo: te encargo que tengas en cuenta todas estas enseñanzas y que mires en mí el ejemplo y que pelees la buena batalla. No te eches a perder la conciencia por nada de este mundo. Esos eran los consejos que le daba Pablo a Timoteo. Te mantengas firme en la fe y con una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Y le dijo: ¿sabes qué, Pablo? Timoteo, ¿por qué te digo esto? Porque hay algunos que empezaron como tú y hoy en día están apartados de la fe. Timoteo, cuídate de los conceptos extraños que quieren apartarte de la sana doctrina, de los principios bíblicos. Cuidado, no te apartes de la buena fe, no te apartes de las enseñanzas que te estoy enseñando, hijo. Eso es lo que hace un pastor, una pastora con los discípulos. Aconseja a los discípulos como si fueran sus hijitos. Son los hijos espirituales, porque uno no quiere. ¿Qué papá, qué mamá quieren mal para sus hijos? Ninguno. Así mismo tienen que ser los pastores con los discípulos. Y si uno le hace ver algo, lo corrige, es porque como padre no queremos que usted siga metiendo las 4 o las 2, como dicen por ahí, metiendo las patas. Así que son consejos de Pablo para Timoteo. Y dice: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y Pablo le dijo: cuidado, porque hay algunos que se apartaron de esta fe, se apartaron de las enseñanzas y blasfemaron. Blasfemaron significa levantaron calumnia, enseñaron ahora cosas mentiras que no es el evangelio. Y están apartados, y por eso se los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Le dijo Pablo a Timoteo: es peligroso que usted diga: pastor, pastora, ya no quiero seguir yendo a la iglesia, bájeme de la membresía. Un ejemplo. Mira, eso es peligroso, porque aunque el pastor, cuando te corta de la membresía de la iglesia o lo ponen en disciplina y ya no lo tenemos como miembro, aunque el pastor no diga: bueno, fulanito ya no es miembro de esta iglesia, él se apartó, él decidió no seguir a Cristo en esta congregación, y así que bueno, que el Señor tenga misericordia de él. Aunque el pastor diga eso y no diga lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Bueno, fulanito, Himeneo y Alejandro no quisieron seguir siendo miembros de la iglesia, así es que hoy cortamos de la membresía a estos dos hermanos y se los entrego a Satanás para que Satanás los
se encargue y aprendan a no hablar. Imagínate tú, ¿qué tal si uno dijera así? Y por eso a fulanito se lo entregamos hoy al diablo. Uno no lo dice, pero eso es bíblico. Y aunque uno no lo diga, realmente cuando una persona se aparta del Señor, está siendo entregado en las manos de Satanás. Amén. Porque el que no está con Dios, está contra Dios. ¿Es así o no es así? Así que yo no sé qué piensa la gente cuando se aparta de la iglesia, cuando se aparta de Dios, cuando deja de ser miembro de la iglesia. ¿Qué estarán pensando? Que Dios no va a seguir cuidando y guardando como a sus ovejas. Si el Señor dice, y si es que es una oveja de Él, mejor se la lleva, se muere la persona, pero lo que está en sus manos nadie lo puede arrancar. Y si esa persona, según era cristiano, se apartó, ya no siguió más, y si no se ha muerto, entonces porque nunca fue oveja del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y en manos de quién usted cree que está esa persona? Sonría que Cristo le ama. Así que si alguno pensó irse de la iglesia, yo con mucho gusto hago esta oración. Bueno, mi hermano, no va a seguir usted como miembro de la iglesia, así que te vamos a entregar las manos a Satanás. Yo creo que más de uno lo pensaría, ¿cierto? Y la gente le coge rabia a algunos pastores y que porque uno es no sé qué, y bebe. Pablo lo hacía. El que se apartaba, él decía, y lo entregamos en manos de Satanás, para que entonces así aprenda a no blasfemar, a no levantar calumnia, ni a hacer quedar en ridículo al evangelio. El capítulo 2, para terminar, dice, así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por uno o por dos? Nada más por los pastores. Nada más vamos a orar por nosotros mismos. ¿Por quién vamos a orar? Por todos. Ahí está. Les recomiendo que hagan oraciones, súplicas, plegarias, acciones de gracia por todos. Por eso es que hay que orar por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que Él quiere que todos sean salvos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nada más el barrio de las Charquitas sea salvo, tierra de bendición. Que nada más un pedacito de Bayunca sea salvo. Que nada más Colombia sea salva. El deseo de Dios que todo el mundo, en todas las naciones, se salve. Amén. Y entonces dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado en su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Dios es el que hace los llamados. Si yo soy pastora, no porque sea la yerna de la pastora Eufemia, ni porque sea la esposa de un pastor. Soy pastora porque Dios me hizo el llamado, aunque hayan algunos endemoniados que dicen que no existen las pastoras. Me importa lo que ellos digan, porque uno es lo que Dios dijo que uno es. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, aunque algunos pensaban, yo me imagino los enemigos de Pablo. Mira, el que apóstol, ese que era asesino. Y yo me imagino Pablo diciendo, era asesino, pero aunque para ti sea un asesino, para Dios soy un apóstol. Ay, Dios mío. Así que no lo quiera creer el otro, pero usted crea lo que Dios lo llamó a hacer. Y así es que dice, y he sido nombrado heraldo y apóstol. Dios, digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarle la verdadera fe. Aquí no venimos a consentir a la gente, aquí venimos a enseñar la verdadera fe. Y por eso muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son llamados en este barrio, a que aquí es para que no cupiera la gente en este local.
pero son poquitos los que aceptan este llamado del Señor, y por eso son poquitos los escogidos. Son más los que se van para el infierno que los que se van para el cielo, porque no todo el mundo quiere someterse a la obediencia a Dios. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten manos al cielo con pureza de corazón y sin enojos ni contienda. Vamos a dejarlo hasta esta noche. Que en todo lugar levanten manos santas, sin pelea, sin rabia. Y en cuántas iglesias, en cuántos momentos, más de uno ha levantado las manos cantando a Dios y lleno de rabia contra el que está cantando. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Lleno de odio contra el que está predicando. Así. Lleno de odio con el que está en la puerta recibiendo a la gente. Ay, Dios mío, Jesucristo, ¿para dónde vamos nosotros? Y el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha. Así que usted puede venir bien lindo por fuera a levantar las manos al cielo, pero Dios es el que conoce cómo está su corazón. Por eso, mis hermanos, nosotros decimos como dice Dios: ustedes ven la apariencia, pero yo miro el corazón, y es lo que Dios más le interesa. Así que levantemos manos delante del Señor sin rabia, sin odio y sin pelea. Esa es la verdadera adoración. Pueden ponerse de pie, vamos a orar. Aleluya.